cuando andamos con Dios. No podemos guiarnos por ellas, y es cierto. Sin embargo, sí que hay una buena sensación cuando estamos en la presencia de nuestro Dios y Padre. Y se refiere Charles Wells a aquel encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo resucitado con los dos discípulos que iban en el camino de Maús, que al principio no lo reconocen y le preguntan: ¿eres tú el único extranjero que estás aquí y que no sabes lo que ha ocurrido? Y no saben que le estaban haciendo esa pregunta a quien le había ocurrido, que lo habían muerto, y algunas mujeres pues decían que había resucitado. Pero ellos estaban tristes porque no lo creían, porque no estaban convictos. Bueno, pues al final, cuando Jesucristo, después de ir a casa de ellos y abrirles las escrituras, dice que desapareció de su vista. Y entonces se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Ah, por tanto, Charles Wells dice que sí que hay una sensación agradable y buena cuando estamos en la presencia de Dios, permitiendo que nos abra las escrituras, porque esto es lo que Él hace: abrirnos sus escrituras, su palabra. Y es cierto, es una meditación muy agradable. Entonces, descubriendo la sencillez de nuestro Dios cuando nos va dando paso por paso, y descubriendo esta pregunta, y descubriéndonos la respuesta a esa cuestión: ¿cómo sabemos que andamos en el Espíritu? Y os puedo decir que eh, a pesar del trabajo que estoy haciendo con Colosenses, que me encanta cómo Dios hace las cosas, de la forma tan sencilla, y cómo nos va iluminando, y es increíble cómo va sumando información mm, con, con otra información, una palabra aquí, otra palabra allí, y vamos digiriendo lo que nos va diciendo, y es muy hermoso, es muy hermoso, muy hermoso. Y bueno, esto es lo que quería tratar hoy con vosotros, un poco de esta meditación, de cómo ha ido Dios dándome paso por paso la respuesta, a saber efectivamente cómo tenemos esa garantía de que andamos en Cristo y no en nuestro viejo hombre. Eh, Estoy viendo a tu hija. Qué linda, Sara. Está muy bonita tu hija. Hola Juan, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien. Muy bien. Sí, se te ve muy bien. Es genial. Bueno, pues ¿qué os parece? Comenzamos. Hacemos una oración y comenzamos. Listo. Ana quiere orar. ¿Pasa algo? ¿Sí ora? Dale, oremos. A ver. Ana, ¿están listos? Dios, Ujú. Padre Santo, danos luz, danos paz, danos fe, danos amor. En el nombre del Señor, amén. Amén. Muy bien. Oh, qué lindo. Pues no sé de qué manera, pero ha ido tocando punto por punto exactamente
digamos que esta lógica que voy a llevar con la enseñanza que tenía hoy preparada. Ha sido danos iluminación, es algo que dio comienzo cuando estuve preguntándole a Dios efectivamente, ¿cómo sabemos? ¿Cuándo sabemos que estamos andando en Cristo? ¿Y cuándo sabemos que es nuestro viejo hombre? Y efectivamente, la oración esa ha sido muy linda porque dice en Santiago, es el primer versículo que me vino a la cabeza, es que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, se la pide a Dios. Vamos a ver ese versículo en Santiago, vamos a verlo. En Santiago 1, bueno, es algo que debemos hacer siempre, ver un poco el contexto. Santiago es digamos, el primer libro del Nuevo Testamento. Antes que los evangelios, antes que las epístolas paulinas y antes que las epístolas de Pedro a la circuncisión, estaba la de Santiago. Lutero la consideraba la epístola de paja, no la entendía. Lutero se llevó maldiciendo esta epístola muchísimo tiempo. La epístola suya favorita era Gálatas. Y efectivamente contradecía muchísimo lo que dice en Santiago. Lo que él nunca se puso a pensar, efectivamente, es que esto estaba escrito pues para la dispersión. Es bueno que veamos dónde encontramos este versículo. Hay otros muchísimos con esa oración que acaba de hacer la hija de Sara, pero digamos que lo escogí porque es el más claro de todos, ¿no? Aquí encontramos que no solo, por tanto, la justicia por la fe sola es algo que Dios le reveló a Pablo y que lo puso por escrito, sobre todo en la epístola de Romanos. Pero antes, efectivamente, la justicia de Dios se alcanzaba por vivir por la ley. Por eso es que Lutero no la comprendía. De todas maneras, esto, como digo, está escrito para la Iglesia de Israel, a la cual después se van sumando los gentiles, como vemos en el libro de Hechos, y conforman la Iglesia que está destinada a la esfera de la Jerusalén celestial. Bueno, podremos hablar más detalladamente sobre esto, pero es lo que ahora me interesa, es que veamos el contexto. Y dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ok? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En este estudio de Colosenses he visto lo sumamente importante y la cantidad de veces que Dios nos pide para tener paciencia. Son muchos. ¿Perdón? Sí, si alguien quiere hablar y si alguien tiene en su corazón cualquier cosa, aunque yo esté hablando, pues perfectamente podemos tratar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No. Ok. Bueno, pues la paciencia y la longanimidad, dice Dios, que es uno de los frutos del Espíritu y que nos es muy necesaria.
Yo estoy seguro que estáis ahí pasando en Colombia por un momento muy complicado. Sé que son tiempos muy oscuros para los creyentes y que ha habido pruebas que están por encima de nuestra capacidad de soportar. ¿Por qué lo sé? Pues porque aquí también sucede lo mismo. El Padre es muy claro cuando nos explica que somos un cuerpo y cuando nos explica que aquello que un miembro le ocurre a los demás. Yo tengo pues una comunicación un tanto regular con Sara y sé que las tribulaciones y las circunstancias son más angustiosas de lo que podemos expresar con nuestras palabras. Realmente nos abruman, realmente nos dejan perplejo muchas veces y nos hacen tambalear en nuestro gozo, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Eh, es hermoso cómo Dios nos renueva de día en día y nos podemos ir a dormir quejándonos muchas veces, gimiendo, verdaderamente gimiendo con el Padre en el Espíritu, y sin embargo despertar por las mañanas con una fuerza renovada. Bueno, todo esto es la labor del Espíritu, esto es la labor de Cristo dentro de nosotros. Pero Él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Yo no sé cómo se hace esto. Yo no sé cómo se puede tener sumo gozo cuando nos hallamos en estas pruebas diversas. ¿Okay? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno, y este es el versículo que estaba eh, del cual se estaba refiriendo cuando comencé, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y esto es el primer versículo que me vino al entendimiento cuando dije, Dios, es genial que haya salido esta cuestión, porque esto es la esencia. Esta es la esencia del cristiano, saber efectivamente cuándo andamos en Cristo. ¿Ok? Por tanto, si alguno tiene falta de sabiduría, y esta es la sabiduría que queremos averiguar, pídasela a Dios. Y es curioso porque dice, el cual da a todos abundantemente. Por tanto, no nos deja lugar a dudas, no nos puede dejar lugar a dudas, sino que nos da todo en abundancia y sin reproche, y le será dada. Qué curioso esto de sin reproche. En las versiones inglesas dice que no echa nada en rostro, no echa nada en la que no nos acusa de nada. ¿Por qué? Porque imagínate que eh, nosotros solo como hombres pues pedimos un favor a nuestro vecino siempre que nuestra relación sea buena con nuestro vecino. Si ha habido algún altercado, si ha habido eh, algún conflicto entre nosotros, es que no se nos ocurre ir al vecino pidiéndole cualquier cosa que sea, porque nos va a decir hasta, en fin, se va a quedar encantado de que estemos con esa carencia. Pero Dios dice que no nos reprocha nada. Es decir, hay muchos creyentes que al no saber que la justicia es por la fe sola, pues teniendo en cuenta su comportamiento, no se acercan a Dios confiadamente. Por eso me encanta que aquí diga que sin reproche.
sin reproche, porque Dios conoce nuestra condición. Él dice que sabe que somos polvo. Él dice que somos efectivamente la debilidad completa y total. Así que, naturalmente que sabiendo esto, Él conoce nuestra carencia de sabiduría. Entonces, dice Dios, pídesela a Dios. No pidas a nadie más. No busques en ningún otro sitio. Ni en ti propio, ni... No, nosotros tenemos un Dios y Padre. Tenemos una persona. Me encantó antes de haber hecho estos estudios sobre Colosenses, haber hecho... Amparito, ¿hay algún problema? Sí, señores, sabes que Mita no se ha podido comunicar y está como angustiada. Acá ya apareció. No, ya apareció, ya. Gracias, Miguelito. Gracias. Qué pena, Juan, ya. Gracias, Juan. No te preocupes. Siempre que haya cualquier asunto de este tipo, paramos y la persona entra y solucionamos el asunto. Claro que sí. No te preocupes con nada. Gracias, Juan. Ya listo. Gracias. Perfecto. Bueno, pues esto es lo primero que tenemos que pensar, que no importa cuál haya sido tu comportamiento, Dios no te va a reprochar nada. Y no te va a reprochar nada porque sabemos por otra escritura que Él sabe que nosotros somos polvo, que somos la debilidad completa y que nos hace falta de qué manera esta sabiduría y para poder reconocerlo, para poder reconocer el Cristo que llevamos dentro y entonces andar en Él. Bueno, pues no solo vamos a leer este versículo anterior, sino que el siguiente nos dice la condición con la que pedir a Dios esta sabiduría, como nos ha enseñado la hija de Sara, pedirle iluminación. Y él dice, pero pida con fe, Y con fe es no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, aquel que así le pida a Dios sabiduría, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, esta es la única condición que nos pone el Espíritu. Esta es la única condición que nos pone nuestro Dios. Y vamos a ver por qué. ¿Ok? Pero es importantísimo. Una de las cosas que Dios me ha mostrado es que en diversas escrituras donde aparecen las mismas palabras, siempre hay correspondencia. Siempre hay una estructura diseñada por el Espíritu Santo. Y recuerdo en esta comparación que hace nuestro Dios al que duda, lo hace como las ondas que son llevadas por el viento. Y aquí me viene al pensamiento inmediatamente cuando Dios, el deseo de Dios es que seamos maduros espiritualmente, es que seamos perfectos. Por eso dice aquí en Santiago, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este perfectos y cabales estaba en otros lugares de las Escrituras puesto por madurez, nuestro crecimiento espiritual. Y en cuanto al viento, y él dice que el que duda es como la onda del mar que es arrastrada por el viento, recuerdo que hay un versículo que dice que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. ¿Entiendes? Por tanto,
el procurar doctrinas fuera de las Escrituras, fuera de la presencia de nuestro Dios y Padre, para que Él nos dé abundantemente, como aquí Él dice, puede mermarse, puede minorarse, procurando en otro lado la respuesta. Es decir, no, nosotros tenemos un Dios que ya explicamos el día pasado que era muy celoso de cada uno de nosotros. Es curioso cómo cada uno de nosotros es distinto, es diferente. Tiene unas huellas digitales muy propias, tiene unas características muy idénticas de sí mismo, aunque compartamos cosas en común. Por tanto, Dios ha hecho una variedad, una diversidad de cada uno de nosotros. Y Él dice que conoce a cada uno de alto a abajo. Nos conoce literalmente de arriba a abajo. De ahí que nosotros no podamos esconder absolutamente nada de nuestro Padre Celestial, lo cual es una liberación. Lo que... Amparito, ¿algún problema? ¿Hay alguien más que quiera entrar? No, señor, no hay nadie. No, bien, todo. Ay. Perfecto. Si hay alguna cuestión, no te importes. Igual, cada uno de vosotros. Él dice que cuando nos juntamos, si hay algo que a alguien le revele Dios, pues que se calle el primero y podemos todos participar. De hecho, pues igual que creo que estaremos en la reunión enseñando yo durante un cierto tiempo, pero me gustaría sobre todo dejar un espacio como el anterior, donde surjan pues todas las cuestiones que podáis poner o cualquier cosa pertinente que queráis compartir. Bueno, pues Dios nos conoce de alto a abajo, y lo que supone un problema para mucha gente es precisamente andar abiertos, andar totalmente transparentes en la presencia de nuestro Padre Celestial. Esto es algo que debemos hacer. Debemos entregar absolutamente todo lo que sale de nuestro corazón sin importarnos. Vamos a ver que van a salir muchas debilidades, muchas cosas que ni tan siquiera sabíamos que podríamos ser así, y solo va a confirmar lo que Dios nos decía. Nosotros éramos una naturaleza caída, éramos una naturaleza donde solo habita la debilidad, provenientes en Adán, y por eso precisamos de un sustituto, por eso necesitamos de este sustituto. Bueno, aquí hemos visto qué es la fe. Aquí hemos visto que es la fe el único requisito que Dios nos dice. ¿Qué es la fe? No será lo contrario de la vista. Sin embargo, sabemos por varias escrituras, en fin, una es Gálatas 3:11, otra es Romanos 1:17, otra es Hebreos 10:38, y también en el Antiguo Testamento, son citaciones del Antiguo Testamento, donde Dios nos dice que el justo por la fe vivirá. No andamos por vista, sino por fe. Y de hecho este es el gran conflicto que se da entre los creyentes y los incrédulos. Porque ciertamente la gente anda por la vista, no anda por la fe. Todos saben, pues que, y hasta los filósofos, por eso estaba también antes diciendo que me gustó inmenso que el Padre me diese esa serie de artículos sobre la sabiduría humana, sobre la filosofía. Ellos llegaron a descubrir que no nos podemos fiar de los sentidos, porque son engañosos. Recuerdo que había una experiencia que se hacía en las clases cuando éramos niños para describirnos esa falta de confianza que podemos tener
en los sentidos. O sea, lo más sencillo que se me ocurre son las líneas paralelas del tren, que parece que se juntan en un determinado lugar. Sin embargo, si nosotros vamos andando, vamos a ver que siempre se mantienen separadas. Otra es la línea del horizonte, cuando lo vemos, sobre todo ahora que estamos aquí en la casa de la playa, lo vemos que se junta con el cielo, lo cual sabemos que también es un engaño de los sentidos. No, no ocurre eso, ni mucho menos. La experiencia que hablaban estos filósofos, no, que hablaba Charles Wells, decía, no, Stuart Allen, no sé cuál de ellos ahora, pero bueno, era colocar un balde de agua muy caliente en la mano izquierda y otro muy, muy frío con hielo en la mano derecha. Tú colocabas los dos allí simultáneamente y a seguir ponías un cubo de agua del grifo, por tanto tibia, y colocabas la mano con el agua caliente y esta te daba una información. Ella pensaba que el agua que estaba tibia está muy caliente. Sin embargo, la otra te diría que estaba muy frío, mientras que el termómetro te daba la temperatura ideal. Bueno, lo que Dios nos escribe es que no andemos por la vista, sino que andemos por la fe. Y esto, con el versículo que hemos leído, que la fe es el único requisito que nos pide Dios para darnos la sabiduría, el entendimiento espiritual, pues es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque el hombre natural precisa de ver para creer. Y cuando Jesucristo se presentó a los discípulos con su cuerpo resucitado, que las mujeres dijeron lo que había ocurrido, los apóstoles no se lo creyeron, después se presentó delante de todos, pero no estaba Tomás. Por fin se presentó también en la presencia de Tomás y Tomás le dijo, oh, Señor mío y Dios mío. Y Jesucristo le responde, Tomás, porque me has visto, crees, pues bienaventurados los que sin ver crean. Para Dios es importante saber que la dimensión en la que Él se encuentra es totalmente distinta de la del ser humano. Es decir, mientras más conozco a nuestro Padre Celestial, más grande lo veo, más inmenso y no me preocupa entenderlo como antes intentaba entender las cosas suyas. No, son mucho más altas, son mucho más, están por encima. De hecho, lo que ocurre muchas veces es que Él nos está hablando de cosas tan altas y tan sublimes que nosotros pura y simplemente no conseguimos ver. Leemos Efesios y si Él nos ilumina el entendimiento y vemos la grandeza de lo que allí está tratando, entonces sí que nos iríamos a quedar como Tomás, Señor mío y Dios mío. Por eso precisamos esta oración de entendimiento espiritual. Bueno, la fe es, por tanto, el único... La fe es el único requisito, como nos dice, para que Él nos dé sabiduría, que es lo que procuramos todos. Y esto, como digo, en el campo que estamos intentando averiguar de tener la garantía de que andamos en el Espíritu y no en nuestro viejo hombre. Claro que hay muchísimos versículos que nos hablan de la fe, no podemos tratarlos todos, ni mucho menos, pero dos sí que los tenemos que tener muy en cuenta. Esta fe, que no es que sea contraria de los sentidos,
pero sí es más elevada, no tiene que ver con ver las cosas o no, sino Dios lo dice y nosotros lo creemos, viene por el oír, y el oír la palabra. Nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras y recordar que para Dios el que es noble es como el de Berea. Eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, esto es fundamental. Antes que las estrellas, antes que el universo, antes que todas las cosas, dice Dios, es su palabra. Su palabra es su obra prima. Por tanto, el que quiera conocer a Dios, el que quiera reconocer el Espíritu de Cristo dentro de él, tiene que embeberse a sí propio con la Escritura, con ese espíritu de iluminación que la hija de Sara ha orado. Nos acercamos a la palabra, siempre con este Cristo dentro. Por tanto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que una cosa curiosa que tenéis que saber es que, por ejemplo, los corintios no tenían más libro ninguno que la epístola que a ellos se les dirigía. Los tesalonicenses no tenían epístola ninguna más a no ser la que se le escribió directamente. Israel sí que tenía las escrituras del Antiguo Testamento, que son las que utilizaba Jesucristo para dar su doctrina en los evangelios. Pero todas estas iglesias, cada una solo tenía esta epístola. A algunos les pedía Pablo que leyesen la que él había escrito a la Odisea, y no están, sin embargo no vemos epístola ninguna a la Odisea. ¿Por qué? Pues porque básicamente tendrían las mismas cosas que están escritas para esa iglesia. Nosotros tenemos la palabra completa. Nosotros tenemos la Biblia completa. Esto es un privilegio que hace muy poco tiempo he descubierto que es algo único. Por tanto, nuestra responsabilidad es mucho mayor. De ahí que diga que sepamos distinguir las cosas más excelentes. La traducción en las Biblias inglesas es para que veáis las cosas que difieren. Si nosotros vemos, hay contradicciones en las epístolas que Pablo escribió antes de Hechos 28 con respecto a las que escribió después de Hechos 28. Y es lo mismo que Lutero encontraba contradicciones en el libro de Santiago, comparándolo con Gálatas. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? Es que su palabra es una espada de dos filos que hace el corte, haciéndonos distinguir efectivamente los tratos que Dios tiene con cada redimido. Los tratos de Dios no son los mismos en todos los tiempos, sino que Él fue revelando cosas nuevas y distintas a medida que fue llevando su programa de reconciliación. Y de hecho, hasta Hechos 28, tan solo había la esperanza de Israel. Pablo, al final de los Hechos, dice que no habló literalmente nada distinto de lo que Dios le había dicho a los padres. Y sin embargo, en su segundo ministerio, cuando él entra en prisión y se dedica a difundir todo lo que es el gran secreto y el misterio, hay cosas que Dios revela que son mucho más altas y sublimes. ¿Y de qué manera? Esto es lo que abundantemente me está haciendo ver el Espíritu, lo distinto.
¿Por qué son distintas las palabras? ¿Por qué hay una iglesia que fue escogida después que comenzaron los tiempos y las estaciones? ¿Por qué hay una iglesia que fue antes de los tiempos y de todas las generaciones? ¿Por qué hay una iglesia que se dice que está destinada en su esperanza a ocupar la tierra? ¿Por qué hay una esperanza de una iglesia que está destinada a ir a la Jerusalén de arriba? ¿Y por qué hay la más excelente gloria, que es encima de todos los cielos, por encima de los principados y potestades? Voy a referir un poco de esto porque lo he escrito hoy, además, en el libro de Colosenses, en los estudios. Y cómo hay una iglesia que está metida en un lugar que sería impensable, donde digo que son cosas muy altas y que se necesita la fe y se necesita la iluminación de Dios para que Él nos vaya mostrando en las Escrituras esas cosas más excelentes, más distintas, más que difieren entre sí. Bueno, esto es un paréntesis. Solo hay un versículo, ya os he dicho que hay muchos que tratan sobre la fe y esto es lo importante porque es con esta fe que vamos a conseguir sabiduría, sabiduría en abundancia, sabiduría sin reproche. Por tanto, no tiene nada que ver tu comportamiento para adquirirla. Dios nos conoce a todos y sabe que somos polvo. Y ese versículo está en Hebreos, el que quiero que ahora veamos. Después que recordemos que la fe viene por el oír, ¿okay? Y que estamos intentando acercarnos a Dios para que nos responda a esta cuestión. Como sabemos que andamos en Cristo y que cuando le pedimos a Dios, el único requisito no es tu comportamiento, sino la fe, y lo que se pone en contradicción con la fe es la duda. Bueno, pues aquí en el capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe. Así que estamos viendo la descripción del espíritu, del único requisito que Dios nos pide para adquirir esta iluminación. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué bonito, qué simple, qué cosa tan maravillosa. Vamos conociendo, reconociendo la voz de Dios. Y vemos su claridad, el cómo no nos deja sombra de duda, ni hay variación en su palabra, a no ser en sus tratos con cada uno de sus redimidos, y dice que es la certeza. Esta palabra, la certeza, es la misma palabra griega que se utilizaba para un título de propiedad. Es decir, tú puedes comprar una finca, tú puedes adquirir una vivienda y si vas al notario a hacer las escrituras, lo que se te da es un título de propiedad. Aquí en portugués continúa llamándose a certidão, igual que en Brasil. El certificado podría ser, ¿ok? Pues la fe es el título de propiedad, es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que esperamos? Es que Dios nos dé sabiduría para, sin sombra de duda, reconocer que estamos andando en Cristo. O sea que cuando le pedimos a Dios tenemos el título de propiedad, la certeza absoluta y completa, la garantía de aquello que esperamos. Esto es lo primero que hay que hacer. Esto es la certeza. Y dice la convicción de lo que no se ve.
Padre, nosotros no vemos si estamos andando en el Espíritu de Cristo o estamos andando en nuestro viejo hombre. Queremos tener esta seguridad. Bueno, pues Dios dice, ten la certeza que sobre este tema te voy a enseñar abundantemente y sin reproche, sin echarte nada en cara. ¿Ok? Es muy hermoso siempre que podamos ver las distintas variedades que hay, las distintas versiones de las Escrituras. Como yo trabajo con la Reina Valera, igual que vosotros, al mismo tiempo trabajo mucho con la King James Version americana, inglesa, perdón, de donde se traducen estos estudios, pero Charles Wells, Stuart Allen, Bullinger, tenían una serie de versiones. Mientras más versiones tengamos, pues mejor, más enriquece el consejo que nos está dando el Padre, el Espíritu en este versículo. Pero a mí me encanta esta traducción. Eso no es esencial. Algunas veces pensamos, como no sabemos griego, como no sabemos hebreo, no es cierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu reconoce cada limitación y, por supuesto, si tenemos la posibilidad y si Él quiere, pues también te pondrá el significado en el hebreo, en el griego. Es cierto que es mucho más rico cuando entendemos el significado que Dios puso en su palabra, pero eso es algo gradual que el Espíritu va a ir haciendo contigo a medida que escudriñes las Escrituras. Y lo que es cierto es que nuestro Padre Celestial pues se ha ocupado y muy efectivamente en guardar su palabra hasta nuestros días. Es algo que hace poco tiempo se descubrieron los rollos del mar Muerto, y fue una sorpresa ver que no hay tantas diferencias con nuestras Biblias actuales. Eso se debe a la labor del Espíritu preservando sus Escrituras. Por tanto, no es una limitación. Pero sí que me gusta y sobre todo porque lo aprendí con Watchman Nee, acerca de este versículo, que aquí esta traducción me encanta, la certeza, y además tiene que ver con la King James Version, pero hay otra versión que dice que es la sustanciación, es decir, sustanciar algo que Dios nos dice es como poner la idea de que ya lo tienes y te vendrá. Es sustanciarlo. Es en una versión que Watchman Nee coloca en La vida normal cristiana, en su libro, utilizaba mucho esa versión y él se lleva como 3 páginas haciéndonos ver lo que es la sustanciación, es decir, pero no debe ser demasiado complicado, es decir, esta traducción nuestra me encanta, la certeza de lo que se espera. Lo que esperamos es que Él nos dé esta sabiduría y es fácil. Después tenemos una serie de ejemplos de qué es lo que diversos hombres y mujeres de Dios han hecho con esa certeza. Y con esa certeza han hecho cosas maravillosas. Comienza con Abel, después, si seguimos, todos estos son tipos de Cristo, ¿ok? Abel fue muerto por su hermano, nuestro Señor Jesucristo fue muerto, asesinado por sus hermanos de sangre, los israelitas. Enoc, el que viene a seguir, fue traspuesto, porque lo trasladó Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue traspuesto porque resucitó, lo resucitó el Padre de los muertos. Cada uno, por tanto, Noé, me encanta Noé, fíjate lo que dice. Bueno, pero con Enoc, dice en el versículo 6 de Hebreos 11, pero sin esta fe que hemos visto aquí en estos 3 ejemplos anteriores,
Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Sin fe hemos descubierto en Santiago que somos como las ondas del mar y que somos llevados de una parte a otra según el viento que haga. Si el viento es del este, vamos para el este. Si el viento es del oeste, vamos para el oeste. Este es el andamiento del mundo. Él dice, el hombre de doble ánimo, el versículo siguiente que no hemos leído en Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Por tanto, esta fe tiene que ver con andar continuamente en la presencia de nuestro Dios. Este es el ancla firme del alma, como Él lo pone muchas veces. La fe es el ancla firme del alma, a través de la cual adquirimos toda la revelación y la sabiduría de Dios en abundancia, sin que Él nos reproche literalmente nada. No hay problemas ningunos con Dios en cuanto a cuál ha sido nuestro comportamiento. ¿Okay? Pero sin fe, sin esta fe, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esto me encanta. Esto me encanta. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y esto, os digo que esto es una realidad que se va madurando en nuestras vidas y es genial cómo nos vamos fundiendo con nuestro Dios y Padre. Y esta es la labor del Espíritu. Nosotros tenemos que tener una percepción de que cuando estamos hablándole, pidiéndole a Dios esta iluminación y esta sabiduría para que nos enseñe cuando andamos en Cristo, que Él está aquí. Él está aquí. Él está dentro de ti. Esto es lo que Él requiere. La presencia suya aquí. Esto fue tan hermoso, porque no es que Dios no nos lo haya dicho ya muchas veces, pero al mismo tiempo reconocerlo es algo fabuloso, es algo increíble. O sea que el Dios Padre y Creador, esto tiene muchas veces que ver con cosas que no hemos entendido. Por ejemplo, yo recuerdo ya haber leído varias veces en Watchman Nee, en Bullinger, en que Jesucristo no murió por todos los hombres, murió primero y que nada por ti, personalmente. Y yo leí aquello y decía, sí, qué bonito, qué cosas tan lindas, pero digerirlo era bastante difícil. Bueno, pues hoy lo reconozco mucho más como que esta es la realidad. Él murió por cada uno en particular, sin tener en cuenta la colectividad. Así que reconocer esta relación personal dentro de ti, de que el que se acerca a Dios crea que le hay. Oh, meu Dios. Y efectivamente, o sea, ver que esto no lo podríamos hacer por nuestro viejo hombre es ya un paso muy importante para saber cuándo es que andamos en el Espíritu. Por eso dice que Él se hizo carne en Cristo y se puso dentro de cada uno de nosotros. Y ahora nosotros podemos acercarnos a Él sabiendo que Él está aquí. Él, el creador de los cielos y la tierra, el que ilumina a cada uno que le ha pedido con fe, sin dudarlo, al cual va a dar abundantemente y sin echarle nada en cara lo que ha pedido. Entonces tenemos la certeza absoluta que Él, habiendo sido capaz de resucitar a su Hijo de los muertos, ¿cómo no nos va a dar sabiduría, sabiendo que somos carentes de ella? ¿Cómo podríamos acercarnos nosotros por cualquier mérito nuestro para tener esta gracia
de estar así en su presencia. Eso sería imposible. Pero es tan lindo porque hemos leído tantas veces este versículo y dice, simplemente aquel que se acerca, y no nos acercamos nada fuera de nosotros, sino que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, aquel que os enseña al Padre. ¿Okay? Acordaros que Él tuvo que hacerse carne porque tuvo que limitarse de alguna manera para que llegásemos no a entenderlo, porque es mucho más alto de lo que podemos entender, pero sí recibirlo. Y Él ha sido capaz de ponerte este espíritu dentro a través del cual tú mantienes esta relación y esta presencia del Dios omnipotente contigo. Bueno, esto es fabuloso. Esto es fabuloso. O sea, esto es lo esencial, lo básico. Y sin embargo, lo tan alto y tan sublime, ¿entendéis? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los que sean fieles, que se mantengan en esta posición cerca de Él, que se mantengan cerca. Y yo os quiero decir que este cerca tiene que ver con la madurez y con la perfección, es fundirse con Él. Y esto es un proceso gradual, no lo podemos hacer de un día para otro. Además, no es el crecimiento ausano, sino ausano. Hay varias palabras para crecimiento, una de ellas es ausano, que es el crecimiento de las plantas. Tú miras una planta y está siempre, parece que es la misma, sin embargo la dejas de ver y una semana después, 2 semanas después, dices, ¿cómo ha crecido esta planta? ¡Caramba! Ciertamente ese es nuestro crecimiento, nosotros no lo sentimos, no lo vemos, sin embargo es un crecimiento que nos va fundiendo en nuestro Padre Celestial y de tal manera que dejamos ya de tener duda alguna de que Él esté con nosotros. ¿Ves? Ahora podemos ver efectivamente que Santiago, tener por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Ahora, cuando yo estoy aquí fundido con el Padre, ocurra lo que ocurra, realmente nada me va a quitar esa comunión con mi Padre Celestial. Y todo esto ha venido de escuchar la palabra, simplemente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Y qué es galardonador? Galardonador no es solo entregarte lo que tú le has pedido. Un galardón es un premio. Otra de las cosas que se ha engrandecido muchísimo en mi vida es la distinción entre la salvación que viene por gracia y el recibimiento del galardón o premio que viene realmente por nuestro andar espiritual con nuestro Padre Celestial. Es importantísimo y es muy necesario que lo veamos porque es nuestro incentivo para andar con Él. De todas formas, no voy a salirme ahora del tema, pero es un tema muy importante que podremos tratar en cualquier otra reunión. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más en la reunión? Ok. Bueno, pues dice entonces es galardonador. No solo nos da más abundantemente, sino que hay un galardón para los que así le busquen. ¿Ok? Hay un galardón, hay un premio, hay una corona, como dice Pablo. ¿Ok? Si vais viendo cada uno de los ejemplos y vamos siendo iluminados, por tanto digo, cada uno de ellos es un tipo de Cristo. Por ejemplo, Noé
Dice que cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que irían a ocurrir, como también nos advierte a nosotros, él dice que dice acerca de cosas que aún no veía, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, con temor preparó el arca, donde se salvó él y toda su casa. Qué cosa más impresionante. Una de las pruebas y tribulaciones y angustias por las cuales hoy pasamos tienen que ver efectivamente con lo mismo que le ocurrió a Noé. Nosotros vamos viendo cada vez cosas más altas espirituales que vamos reconociendo en la palabra y vamos distinguiendo que en el mundo efectivamente todas estas cosas les parecen locura. Y esto además os puedo garantizar que no solo sucede con los incrédulos, sino también con los de la casa. O sea, tú mantienes esta relación directa y este fundirte con tu Padre Celestial, que Él comienza a enseñarte estas cosas tan altas y te ocurre de manera natural lo que Él dice que va a suceder. Y es que te ves cada vez más como extranjero y peregrino en este mundo. Y entonces va a suceder que efectivamente a los que tienes más cerca se admiran de que tú no corras la corrida desenfrenada que ellos llevan conforme a la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque a ti te ha transportado Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, ciertamente Él nos transporta. Y nuestros ojos, entonces, como Él dice en Colosenses, si habéis muerto, si os habéis negado a vosotros, si habéis reconocido que estáis en la misma cruz de Jesucristo y os habéis vestido del nuevo hombre, entonces buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y ciertamente Dios sabe que vamos a pasar por muchas pruebas y por muchas circunstancias y tribulaciones y angustias, porque efectivamente estamos como extranjeros y peregrinos en este mundo, queriendo, como Noé, que lleguen cuanto antes las cosas invisibles que Él nos está diciendo, que tienen que venir a suceder. Y en esas cosas invisibles Él va a ser muy fiel, diciéndote efectivamente qué es lo que le espera al mundo, cuál es su propósito con los juicios que ahí vienen, qué es lo que Él tiene preparado para nosotros, los que creemos, cómo se va a desarrollar su reino aquí en la tierra y qué es lo que realmente se llama el estado eterno cuando pase a ser Dios todo en todos. Bueno, todas estas cosas son maravillosas y es en las cosas que nos ocupamos y que realmente cada día le parecen más locura al mundo. Y es cierto, muchas veces no podemos hablarle a las personas sobre todas estas cosas. Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de morir y resucitar, y les dijo no a los incrédulos, sino a sus discípulos, si os estoy contando las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeríais a las celestiales? Bueno, pues hay tantas cosas que el Padre nos va a revelar en esta sabiduría que le pedimos andando en Cristo, que el resultado es que ciertamente nos arde el corazón en su presencia y vamos fundiéndonos cada vez más en nuestro Padre Celestial. Vamos reconociendo una cosa importante, que es el amor de Dios. Tal vez la palabra que más se haya abusado de ella ha sido el amor. Y muchos hermanos nuestros muchas veces nos preguntan, sí, eso es precioso y tal, pero ¿qué del amor al prójimo? Ese es que es el bueno, este es que es el...
¿Qué entonces? No, basta con que amemos a las personas. Bueno, es impresionante en estos últimos días como primero en Juan dice que nosotros solo podemos amar realmente a las personas si amamos a Dios primero. No voy a ir buscando el versículo, pero si leéis Primera de Juan, en donde habla del amor a Dios, muchas veces nuestros hermanos nos piden que les amemos y que nos dediquemos a ellos y que nos entreguemos a ellos y un montón de cosas que pura y simplemente no entendemos. Lo que ocurre es que cuando estamos fundidos con nuestro Padre Celestial es cuando realmente amamos al prójimo como a nosotros mismos. Pero de nosotros mismos ya nos ha dicho Dios que estamos totalmente anulados. Y entonces esto coincide con lo que Dios dice. O sea, si alguno confía en el hombre, es como la retama que crece en el desierto, que no verá cuando viene el bien. Imaginaros un árbol en el desierto, está resequido, está totalmente retorcido, no hay nada de vida dentro de él. Por tanto, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Un momento, tengo que quitar el teléfono. Sí, Paco. Oye, solo no puedo hablar, estoy en una reunión. Está aquí, hermano. Os pido disculpas, estaba el teléfono de mi mujer y llamó uno de mis hijos. Os pido disculpas. Pero estoy hablando sobre el amor al prójimo. El amor al prójimo solo es posible cuando tenemos esta unidad con nuestro Dios, es cuando tenemos ágape. Si nosotros procuramos el amor al prójimo y no tenemos esa, y no nos fundimos en Cristo, va a ser como una cisterna rota que no retiene agua. Es decir, lo que se llama amor por los hombres normalmente tiene un principio, tiene una cima y tiene después una decadencia, precisamente porque se basa en los sentimientos y le falta la fuente, porque dos males hizo mi pueblo, me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto es lo que han hecho los filósofos, esto es lo que ha hecho la religión, esto es lo que nos piden muchas veces nuestros hermanos. Eso es muy bonito, pero eso podías hacerlo y hacer además esto y aquello. Te dedicas demasiado a la palabra y olvidas otras cosas y olvidas esto, olvidas aquello. Somos acusados por nuestros hermanos muchas veces de que nos estamos fundiendo con nuestro Padre Celestial. Por eso Él dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas y en diversas angustias, por causa de su nombre, tengáis mucho gozo, porque Él entiende todo esto por lo que vamos a pasar. Bueno, voy a estar 5 o 10 minutos más. Después quiero hacer un comentario abierto de todos vosotros, preguntas que tengáis. Pero terminar con otro versículo, preparando la enseñanza, que es que me encantó, porque quiero hacer bien claro esto de es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Este es el versículo fundamental de saber que estamos andando en Cristo. Por tanto, Cristo vivió en unidad con su Padre, en una unidad como la que está disponible que cada uno de nosotros viva. Así mismo. En cada circunstancia, en cada momento, en cada hora de nuestra vida podemos estar fundiéndonos literalmente con nuestros padres.
Y dice nuestro Padre que no solo nos da sabiduría en abundancia con aquello que le pidamos, sino que además es galardonador. Así vamos a conseguir el premio, la corona, como decía Pablo. El versículo que quiero simplemente decir aquí, a ver si lo... El versículo 26 está hablando de Moisés en el 24, como vemos, y el 23, el contexto es la vida de Moisés, cómo renunció a todos los placeres de Egipto, porque él había sido recogido por la hija del faraón y él podía haber vivido en deleites y ser de la nobleza de Egipto, y aquí nos explica cómo por la fe, por tanto en esa unidad con nuestro Dios, les resultó más atractivo los vituperios de Cristo. Y esto de los vituperios de Cristo es impresionante, porque él dice que tengamos en cuenta la contradicción de Jesucristo haber venido a salvar al hombre y haber sido tan humillado, tan castigado, tan impresionante, precisamente por lo que nos vienen a nosotros muchísimas tribulaciones y muchísima angustia, porque nos tratan igual. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros, dice Dios, hemos sido transportados y hemos sido quitados de esta influencia maligna. Sin embargo, los que están en el mundo, que viven, cuyo Dios es su vientre, dice Dios, de ahí, cuidado porque hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. No está refiriéndose a los incrédulos, os lo prometo que no, sino dentro de la casa, cuyo Dios es su propio vientre y son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque andan conforme les sale de su corazón, sin tener en cuenta que Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, el único que lo conoce. Por tanto, la única solución que nos resta aquí es nuestro sustituto. Es muy importante, efectivamente, que nos demos cuenta de cómo Dios tuvo que poner esta criatura dentro de nosotros, que vive fundida con Él, y que en Él reside toda la plenitud de nuestro Dios y todos los tesoros de la sabiduría. ¿Okay? Todos los tesoros. Solo en Él, en el momento en que nosotros pensemos que es a través de nuestros méritos, de nuestros esfuerzos, de nuestra capacidad, todo esto se derrumba. Nuestro Dios nos deja andar un tiempo de esta manera hasta que, cansados de andar procurando, pues vamos a llegar a la conclusión de que estamos en un círculo vicioso y no en la paz de nuestro Dios y Padre. No, todo está en Cristo, todo reside en Cristo, la unidad con Dios, la sabiduría, los tesoros de la sabiduría. Bueno, pues Moisés, con esta fe, con esta unidad en Dios, sabiendo que lo había, y acordaros que Él se manifestó con la zarza ardiendo, nuestra zarza ardiendo es Cristo en nuestros corazones, pues todos los placeres de Egipto los dio como nada en comparación con los vituperios de Cristo. ¿Okay? En vez de ser perseguido, en vez de ser, mismo por su propio pueblo, ¿okay? Mismo por su propio pueblo. En el desierto lo intentaron apedrear los de Israel. Él los había sacado de la esclavitud de Egipto y, sin embargo, 3 días después de pasar el Mar Rojo, murmuraban de Moisés y de Aarón y quisieron efectivamente apedrearlo. Cuando los espías reconocieron la tierra y vinieron diciendo que habían visto gigantes y que ellos eran como langostas a sus ojos y que querían tener un capitán y volverse para Egipto,
Bueno, pues estas cosas están escritas para nuestro aprendizaje, porque ciertamente una gran mayoría de redimidos que son salvos por la gracia, pues simplemente se vuelven atrás. Quieren un Salvador, pero no quieren un Señor en su vida que viva fundido con el Padre. Y va a ser solo siempre un remanente los que fundidos con el Padre consigan la corona, consigan el premio. Pero lo que es cierto es que con esta fe, no dudando nada, sabiendo que cuando él se acercaba a Dios, él estaba allí, pues hizo con que todas estas placeres que le daba el mundo le parecieron nada. Igual que nos parece a nosotros, efectivamente, a medida que vamos conociendo a nuestro Padre Celestial. No hay nada que se le llegue al calcañar suyo, no hay nada, literalmente nada, ni nuestra vida antigua, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada se parece. Y todo lo tenemos por basura, como decía Pablo. Ok, pero el versículo que quería deciros es, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea, es que es impresionante, no podemos entender esto. ¿Cómo será posible que él quiera ser vituperado como Cristo? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. No importa cuán vilipendiados vamos a ser o gozados vamos a ser no, porque tenemos la mira puesta en el galardón que nos lo muestra nuestro Padre gradualmente y cada vez más grande, cosas más altas. Mira al galardón. Por la fe dejó a Egipto, como nosotros dejamos al mundo, y nos sentimos más extranjeros y peregrinos, no temiendo la ira del rey. Es imposible. Todo esto lo hace Cristo en nosotros. No podía ser el propio Moisés. Está hablando de la fe, y es la fe de Cristo en nosotros. ¿Okay? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve es a Dios. Pero tenemos la convicción dentro de Cristo de que Él está aquí con nosotros. Es necesario que el que se acerque crea que le hay. Entonces este versículo 27 de que se sostuvo todo lo que sostenía a Moisés con la mirada puesta en el galardón, en el premio, era el invisible, o sea, el que nadie veía, nadie, el invisible, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que cada uno de nosotros tiene el privilegio de poder vivir así, plenamente. Y dice Dios, y esto ya es para acabar, que si hemos resucitado con Él, si nos hemos negado a nosotros mismos, si realmente reconocemos lo que Él dice, que fuimos crucificados en la misma cruz de Jesucristo, y Él dice, consideraos muertos. ¿Para qué? Para que le deis lugar a Cristo en vosotros. Porque esto es, por mucho que el mundo no lo vea, nadie lo vea, como Noé, imaginaros haciendo el arca y preparando el arca, de qué manera estaría siendo vituperado, igual que Moisés, si alguien le dijese, ¿cómo has podido dejar todos esos placeres que te hubiese dado el faraón y meterte en un desierto y ser apedreado por un pueblo al que has sacado de la tribulación? ¿Cómo vamos a soportar todas estas cosas? Porque el Dios dice que aquel que se vista así de Cristo y que siga a Cristo va a sufrir persecuciones, y las sufre, os juro que las sufre. Dios que sí las sufre, y lo notamos en la carne, viva. Lo que ocurre es que todo nos ayuda a bien y no cambiamos. ¿Por qué? Porque Él se engrandece cada vez más en nosotros. Pero Él dice, si ha ocurrido esto en vuestra vida, buscar las cosas de Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Y para terminar, quiero deciros que esta palabra sentados es fundamental.
La palabra sentados es fundamental. Yo no sé si os acordáis, en una reunión, yo no había visto todavía tan de cerca todas estas cosas. Y os decía que muchas veces le preguntaba a Dios, pero buscar las cosas de arriba o qué, yo no veo nada ahí arriba. Es verdad, buscar las cosas de arriba donde está sentado. Hemos hablado algunas veces, ¿verdad, Sara, de esto? Buscar las cosas de arriba. ¿Y dónde me pongo? Aquí miro las cosas. Bueno, pues el secreto está en sentados. El secreto está en sentados. ¿Por qué? Porque es sentados, no dando nosotros... no sé cómo explicar, es sentados. Bueno, sí sé cómo explicar, porque antes que comenzase me ha llevado Dios a una escritura donde está bien. Pero siempre que veáis esto de donde está Cristo sentado, y Él dice que nos ha transportado a nosotros a la diestra del Padre sentados, esto es hermosísimo, porque Watchman Nee también se refería muchísimo a esto. Uno de los libros que también se hizo con las recopilaciones que fueron haciendo sus oidores, se llama precisamente Sentaos, andad y estad firmes. Por este orden, sentaos, andad y estad firmes. Bueno, la clave está en este estar sentados. Es decir, nuestra presencia continua de Dios, sabiendo que Él está aquí, y esto dice, hazlo con fe, no dudando nada, porque aquí es donde tienes todos los tesoros de la sabiduría, escudriñando las Escrituras cada día para ver si estas cosas son así. Todo esto es tú sentado. Sentado, y si puedes, calladito. Si puedes, calladito. Vamos a verlo en Lucas, solo para terminar esto, porque había muchísimos más versículos que pudiésemos ver, pero tengo muchas ganas de escuchar vuestras opiniones o cuestiones que tengáis. Creo que es en Lucas, en el capítulo 12 de Lucas, y esto resume, por tanto, todo lo que hemos visto hoy. Y sobre todo enfatiza muchísimo este verbo sentar, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vosotros, dice en Efesios, habéis sido resucitados y sentados. Él dice sentados, ¿ok? Nosotros, esta presencia de Dios es fundamental, que estemos sentados. Déjame que vea exactamente, porque cuando estaba hoy escribiendo los versículos, me dijo una forma maravillosa de... Lucas 10, 38. Lucas 10, en 38, dice: aconteció que yendo de camino, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta, la que lo había recibido en su casa,
se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esto es lo que ocurre en la iglesia. Esto es lo que ocurre muchísimas veces. Nota que Marta fue quien le abrió la puerta de la casa, pero María, de la que menos dice el relato, fue la que se sentó. Fue la que se sentó. Podemos buscar en otros lugares de los evangelios este mismo relato y sabemos que había mucha gente escuchando las enseñanzas de Jesucristo en la casa. Por tanto, a la mayoría en la iglesia le va a parecer un papel mucho más importante que tú te dediques a los quehaceres, sirviendo a los que están en la casa. Sin embargo, Jesucristo lo que responde es: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto es tan hermoso, tan simple como nos dice efectivamente el corazón de nuestro Padre Celestial. El deseo tan enorme que Él tiene de que nos sentemos. Y os digo que esto ha sido para mí en estos 2-3 últimos días una delicia escucharlo. Ha ardido mi corazón y continúa ardiendo porque me quedo parado, practico la presencia de mi Padre Celestial, me comienzan a llegar algunos versículos y entonces rápidamente me pongo de pie y poco tiempo estoy cansado y digo, oh, tranquilo otra vez. Es decir, hay aquí un estado natural que Dios... Primero que nada, tenemos que recordar que el crecimiento espiritual, la madurez espiritual es auxano. Nosotros no lo vemos, es algo que va en crecimiento de día para día. Y que ciertamente todas las angustias que podamos tener tan solo podemos vivirlas si estamos sentados con gozo. Tan solo podemos tener gozo por ellas cuando estemos sentados en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque cada día reconocemos más lo sumamente poderoso que Él es para guardarnos para aquel día. Y en aquel día que recibamos el galardón. Por tanto, cuando pedimos a Dios sabiduría acerca de cómo sabemos que estamos andando en Cristo, Él nos da esa sabiduría a medida que nos fundimos más en nuestro Padre Celestial. Esto solo podemos hacerlo en Cristo. Es imposible que nosotros a través de cualquier cosa que hagamos nos acercásemos así. Y entonces Él ciertamente nos va a hacer ver las cosas de lo alto, las cosas donde estamos sentados a la diestra de Dios. Y el estar sentado es fundamental para ciertamente el ponernos así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y solo para acabar, si terminamos en Hebreos, en el último capítulo de Hebreos, porque él dice, cuando esto sucede, hay un andar condigno de este llamamiento. Y tú dices, ¿qué andar condigno puede ser de esta altura? Si ha dicho Dios que estemos sentados. Entonces aquí, terminando en el último capítulo de Hebreos, donde ha hablado de la fe, donde nos ha dicho sobre esta nube de testigos que tenemos, que andando por la fe consiguieron todas esas cosas. Y cuidado que él dice que anduvieron como extranjeros, peregrinos, eran
ocultándose en cuevas, algunos de ellos asesinados, otros de ellos, o sea, es decir, pruebas impresionantes, eh, de las cuales pruebas yo sé que sois partícipes, igual que yo. Pero dice en el capítulo 13, el último capítulo, para acabar, versículo 20, y el Dios de paz, que ha sido otra de las oraciones de Ana, la hija de Sara, por iluminación, por esperanza, que no hemos hablado, pero tiene mucho que ver con esto, y por paz, oró ella. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, fue poderoso para resucitar de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Él nos hace aptos. Nosotros no nos hacemos aptos, Él nos hace aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Tú dices, ¿cómo voy a hacer yo su voluntad si estoy sentado? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. Todo está en Él. Todo está en Él. El verdadero amor a Dios es dejarle todo de sus manos, todo en sus manos. Él tiene todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo, literalmente todo. Acuérdate que Él no te echa nada en cara. Ábrete, sé totalmente transparente con Él, no te importes lo que te venga al corazón. Él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Y en esta comunión íntima con Él, Él no solo nos da sabiduría, sino que además, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque si hay algo que se nos deja a nosotros de nuestras manos, compartiríamos la gloria con Él. La gloria es algo que Dios no comparte con nadie. Esto es lo que es la verdadera adoración. Esto es lo que el Dios desea. Que 100% todas las cosas dependan de Él. Y que Él se ocupe de ti y que Él te dé toda esta sabiduría y toda esta información. Ha sido un placer y ahora me encantaría entonces dejar un tiempo para compartir algunas cuestiones que podáis tener y, en fin, de todo lo que tengáis en vuestro corazón. Me encantaría que compartieseis. Juan, ¿cómo estás? Yo quisiera que nos explicaras un poco más el término sentados porque no lo entiendo. O sea, cuando Cristo está sentado, pues obviamente Cristo no está sentado sin hacer nada, ¿cierto? Pero ¿cómo nos puedes explicar mucho mejor el yo estar sentada? ¿Lo puedo interpretar como que me pongo de lado o me quedo quieta más bien y dejo que Cristo sea el que obre? ¿O nos lo puedes explicar un poco más con plastilina porque yo no lo puedo entender aún? Sí, tienes muchísima razón. Es decir, en todo pedimos a nuestro Padre sabiduría y es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso cuando entendemos. Una de las cosas que podríamos hacer es, si tuvieseis una concordancia, y encontrar esta palabra, nuestro Padre está, por tanto, nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Y donde Él dice en Efesios, o sea, en Efesios está escrito, nos hizo sentar, es decir, como si hubiese sido, como si nos hubiese tirado del manto y ¡pum! Porque el verbo en Efesios es ese mismo, y él nos hizo sentar a su diestra, donde está Cristo. Vosotros estáis donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Sentado a su diestra. Bueno, pues la condición básica para
ir adquiriendo más y más entendimiento de los lugares celestiales. Hay muchas cosas más con los lugares celestiales. Hoy acabo de escribir una fabulosa cuando estoy escribiendo la serie de Colosenses. Es increíble. Yo había escuchado, había leído, había escrito algunas cosas de que nosotros vamos a sustituir la iglesia, que es su cuerpo, vamos a sustituir a principados y potestades antagónicos que cayeron de aquellos lugares celestiales donde nos dice Dios que nos ha puesto. O sea, si leemos en Efesios, decimos, bendito el Señor y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En esos lugares celestiales no hay ángeles. Los ángeles están en la Jerusalén celestial, por eso dice a la iglesia del Hechos, que vosotros habéis sido llamados a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Sin embargo, la esperanza que se abre en el gran secreto, en las epístolas en prisión de Pablo, vemos que nuestra esfera de bendición es aquellos lugares celestiales por encima de todo. Los supercielos, es como dice efectivamente y literalmente las palabras en griego. En esos lugares celestiales no hay ángeles. Lo que hay en círculos cada vez más amplios, encontramos principados, potestades, autoridades en círculos cada vez más amplios y tronos. Esto es lo que hay. Y de esos lugares celestiales fue donde cayeron parte de estos principados y potestades que fueron expulsados de estos lugares celestiales. Bueno, pues la iglesia del cuerpo, que es la iglesia del gran secreto, de donde nosotros hacemos parte, fue escogida antes de la fundación del mundo, de la caída del mundo, de esa caída, de ese cisma, para ocupar este lugar, pero además ocupar el lugar por encima hasta de esos principados y potestades. Ahora, yo os pregunto, ¿cómo vamos a aprender todas estas cosas si no es sentados? Para que Dios nos enseñe, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. ¿Cómo vamos a admitirlas con mansedumbre si no es sentados? Efectivamente, sentados es como se aprenden las cosas sublimes de cada universidad. Es decir, solo después es que se pueden poner en práctica, aunque ese poner en práctica no lo podemos comparar con las cosas del hombre. Porque nosotros poner en práctica la única obra buena que hay es permitir que Cristo viva en nosotros por la fe sola. Por la fe sola. Estamos sentados con Él a su diestra, permitimos que Él inunde todo nuestro ser y en todas las circunstancias, en todos los lugares donde vayamos, ciertamente vamos a mantener esa buena obra, porque es Cristo en nosotros, no somos nosotros. Pero sin sentarnos en esta verdad, vamos a intentar hacerlo por nuestros 5 sentidos, lo cual es efectivamente todo lo que contiene esa palabra sentaros. ¿Por qué dice Jesucristo que María escogió la buena parte? Una estaba llena de quehaceres, y los quehaceres eran conforme a lo que había en los 5 sentidos, porque yo no sé, os incito un poco a que veáis los demás evangelios donde está hablando de esa misma circunstancia, cuando Jesucristo estaba en casa de Lázaro, cuando estaban los discípulos, se habían acercado un montón de gente. Por los 5 sentidos, para los creyentes, para los religiosos, realmente quien estaba haciendo lo más amoroso, que es lo que muchas veces nos piden a nosotros,
es que nos dediquemos a los quehaceres del Padre, a los quehaceres de la gente, de los convidados, a los diezmos, a los servicios. Esa es la buena obra para ellos. Y es curioso, porque son creyentes y son salvos. Sin embargo, no es la mejor parte. No se había sentado. ¿Entiendes? No se habían sentado. No se sentaron en el Espíritu. No se sentaron en lo que... a escuchar. Y es cierto que nuestro Dios requiere el reposo nuestro en su presencia. Hay mucho más metido en esa palabra, sentarse, pero es cierto que Dios me abrió mucho el entendimiento, que la palabra clave está en este verbo. O sea, que entiendo muy bien que quieras preguntar más acerca de este sentarse, porque además yo estoy cada vez averiguando más. Recuerdo que ayer y hoy mismo, escuchando y leyendo la palabra, no te imaginas la cantidad de veces que aparece este verbo sentarse. Nos hizo sentar, dice en Efesios. Si vamos a Efesios en el capítulo 2, y cuando hoy lo he leído, me ha ardido el corazón otra vez, porque es exactamente, me ha afirmado mucho más lo que Dios me había puesto en el corazón, de que la palabra clave está en este sentarse a sus pies, para que Él nos enseñe, para que Él nos imparta esta sabiduría. En el capítulo 2 dice, comenzando en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Muertos, esto es otra vez, me encantó leerlo, vosotros muertos. Ahora es Cristo en vosotros. Tú eres una nueva creación a mis ojos. No quiero nada saber de aquella. Nada, no hagas nada con aquella. Aquella está más que crucificada en la misma cruz de Jesucristo. Esto es lo que no admiten nuestros hermanos. Esto es lo que dicen, eso es locura. No, todos tenemos algo de bueno dentro de nosotros. Bueno, pues quien quiera tener eso, puedes dedicarte a muchos quehaceres, pero no es la mejor parte para Dios. Y eres salvo, no tengas problemas, vas a ser salvo. Pero no es la mejor parte escogida. La mejor parte es que tú te has negado a ti mismo. Y ciertamente le has dado lugar a Cristo 100%. Y para eso tú lo que necesitas es sentarte, única y exclusivamente, para aprender de Él, literalmente, en esa unidad fundida con nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Y dice, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No te dio vida para que tú vivieses otra vez de la misma manera, sino con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Fíjate, aquí está de una manera escrito en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Esto es muy alto. Esto no lo podemos nosotros digerir de cualquier manera si no estamos sentados. Y Padre, más sabiduría, más sabiduría, más sabiduría. Entonces nos va diciendo cada palabra que Él ha escrito. Lugares, y comenzamos a ver, o sea, lo sumamente grande y alto y sublime que es. No por encima de los ángeles, sino por encima de los principados, potestades, autoridades, que nadie nos ha hablado de esto. Y que no saben en la iglesia que existen. La mayor parte de la gente piensa que lo más alto son los arcángeles, los serafines. Sin embargo, habla de los principados y potestades y dice que ha puesto a la iglesia por encima de ellos para ocupar aquel puesto que habían tenido los principados y potestades antagónicos. Es decir, ¿cómo vamos a aprender esto? Solo simplemente sentados, entonces en esa paz. ¿Okay? Nos hizo sentar. Esto está escrito de una forma impresionante, porque no es que, como habéis sido, nos sentó, nos hizo quietitos aquí. De aquí no nos movemos. Es verdad. Yo sé que todo esto
no deja de ser crecimiento, crecimiento. Pero hay mucho, mucho, mucho en esta palabra sentados que en esa concordancia puedes ir viendo abriéndote más y más y más el entendimiento. Sí, ¿Okay? estoy viendo acá, Juan, estoy acá con Vine y con Strong, y efectivamente dice que no, digamos que también connota la morada en el lugar, ¿no? O sea, no solamente sentarse como el acto de estar sentados en los lugares celestiales, sino dice que también denota el lugar, la habitación que tenemos ahora, ¿sí? Asentarse, habitar juntamente con Cristo. Y en la palabra de Efesios 2:1, donde dice que estamos juntamente, es precisamente porque no estamos solos, estamos juntamente con Él. Entonces estoy revisando, pero creo que nos queda de tarea a todos escudriñar esta palabra, porque la verdad no la habíamos tenido en cuenta. O sea, sabemos que estamos sentados en los lugares celestiales, pero como estamos, digamos, en el tema del andar espiritual y estamos escudriñando ese tema, pues esto nos va a caer como anillo al dedo, porque eh, estamos buscando cómo traer mucho más acá, cómo hacerlo mucho más práctico, cómo experimentarlo más acá, pero pues por supuesto todo lo que nos has dicho hoy ha sido maravilloso, Juan. O sea, y sobre todo esta palabra, pues no la había visto, pero ya lo puedo entender más. Sobre todo de dejar los quehaceres y sentarme, porque requiere también sentarse uno, estar reposado con Cristo en nosotros, escudriñando las escrituras, que fue con el tema que empezaste con la fe. Sí, la fe viene es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ese Sí, oír, pues, por supuesto, requiere del escudriñar la escritura como lo hacían los de Berea. Entonces ya me quedó un poquito más claro. Ya doy la palabra a otra persona o a ti. sí, sí, ya te digo que para mí también ha sido en fin, ha sido una iluminación. ¿Por qué? Porque queriendo poner en práctica todo esto, es decir, de la unidad en Cristo, fundiéndome con Dios, y entonces Él me da sabiduría, y entonces va a darme sabiduría en abundancia, no me echa en cara y ni me va a reprochar nada, ni de lo que hice ayer, ni de lo que hice hace 5 minutos, sino que Él, si lo hago con fe, no dudando nada, Él va a darme. Entonces, ¿te quedas así? Y yo dije, bueno, así, ¿voy poniendo palabra o qué hago? Ponía palabra, no sé cuántas. Y al final, no, sentado, calladito, quieto. Es decir, ciertamente practicar la presencia de Dios. Comenzamos a andar en el temor de Dios, comenzamos a andar en esa paz, es lo que Él nos requiere. Otro pasaje que Él me recordaba hoy por la mañana, y que lo he repetido muchas veces, pero siempre nos parece fresco y nuevo. Es cuando el profeta estaba metido en la cueva de Oreb y estaba perseguido por los israelitas, y estaba medio hecho polvo, queriendo dejar todo y quejándose con Dios. Y Dios se le presenta en un huracán. Y él decía, pero allí no estaba Dios. Y luego un terremoto, pero allí no estaba Dios. Y al final reconoce un silbo apacible. Y entonces se tapa su rostro.